¿Qué cambió en Medio Oriente? ¿Cuál es el escenario que estás leyendo que se avecina para este 2025? Bueno, en primer lugar, para 2025, la agudización de todos los procesos que estamos viendo en la zona levantina, refiriéndome a aquella región Palestina, Siria y Líbano. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas fue algo inesperado, aunque no improbable. Jamás pensamos, yo desde mi perspectiva, que se iba a acelerar este proceso a niveles de que la República Árabe Siria ha desaparecido. Esto va a afectar profundamente lo que está ocurriendo más al sur, en suelo palestino y en suelo libanés. Y era un plan también estructurado desde hace más de una década, concretamente 13 años. La atención creo que tiene que seguir puesta en Palestina, porque el discurso, la narrativa está empezando a mover a suelo sirio, pero a fin de cuentas todo está concatenado. Siria, el golpe que se le da al eje de la resistencia es extremadamente importante. El eje de la resistencia ha sido debilitado, se tiene que reconfigurar al próximo escenario, porque tú en el momento en que acabas con la República Árabe Siria, estás cortando la ruta de abastecimiento, por ejemplo, para la resistencia libanesa, que se encuentra más al sur en suelo libanés. Y mientras tanto, lo que ocurre en Palestina, pues digamos, es este largo 2024. El 2024 comienza realmente en octubre de 2023, y el proceso genocida en contra del pueblo palestino ha continuado. Simplemente los reflectores los movieron desde Occidente a Siria. En este momento los números, es difícil decirlo, como que los dejaron en 45,000, 42,000, 45,000 personas asesinadas, en su mayoría niños y mujeres, pero realmente la cifra es mucho más tenebrosa y asciende a una décima parte de la población gazatí en la Franja de Gaza, en suelo palestino, o sea, más o menos 200,000 personas. Entonces, lo que estamos viendo es la destrucción de este Medio Oriente, como lo tenemos, se tiene configurado oficialmente desde comienzos del siglo XX, y estamos viendo la transformación, la remodelación del laboratorio por parte de Occidente de toda la región. El objetivo, por ejemplo, en suelo sirio, es crear a la postre varios estados. Y lo mismo ocurre con suelo iraquí, ni se diga con suelo libanés. Ahora la resistencia palestina queda más aislada, la resistencia libanesa también, Hezbollah concretamente, que logró expulsar al invasor sionista, pero lamentablemente cuando se pierde Siria, la ruta de abastecimiento de armas, de alimentos, de insumos médicos, se pierde. Entonces, lamentablemente, para las resistencias son momentos críticos. Y lo mismo ocurre con la resistencia, digamos, saliendo del mundo araboparlante. La República Islámica de Irán ahorita está enfocada, como tú lo mencionas, para lo que se avecina con la administración Trump a partir de enero, porque Donald Trump va a agudizar este proceso. La administración Biden era extremadamente agresiva cuando se trata de imperialismo. Esta cabeza, estas dos cabezas bicéfalas del imperialismo trabajan en unísono, y Donald Trump va a ser todavía más agresivo en sus políticas exterior, favoreciendo al ente sionista. Entonces, lamentablemente, lo que veremos en 2025 es la agudización de este proceso y la resistencia reconfigurada a una realidad distinta, cada vez más problemática para resistir al expansionismo, tanto sionista, pero también turco. Los turcos ya por fin se han desfachatado y han mostrado su verdadero rostro, ¿no? Y que trabajan justamente a la par del sionismo hacia el sur. Es interesante, ¿no? Pero Turquía, parte de la OTAN, con este doble discurso hipócrita de Recep Tayyip Erdogan, siempre dicen, bueno, siempre menciona Erdogan desde Ankara, somos amigos del pueblo palestino, pero a Palestina no le han mandado ni una sola bala, a diferencia de lo que ocurre en Siria, ¿no? Por quienes patrocinan estas huestes multinacionales que han destruido la República Árabe Siria justamente son subvencionadas por Turquía. Entonces, lo que veremos el próximo año será justamente un aumento de la violencia y posiblemente un cambio en la estructura, eh, pues demográfica, pero también de los estados nacionales de la región. Muchísimas gracias, Cristian. Manuel, ¿qué esperar para el 2025 con esto que ya nos estaba diciendo Cristian también del arribo de Donald Trump? ¿Tú ves también el mismo escenario de que se va a complicar? No va a haber, bueno, primero si va a haber un cambio de timón con el arribo de Donald Trump o seguirá lo mismo y cuál sería entonces lo que tendríamos que esperar para Medio Oriente, Manuel. Me parece que Donald Trump no ha dado señales muy claras de cuál va a ser su política con Israel y Medio Oriente, y lo que podemos advertir entre líneas
pues es que va a haber una continuidad en un respaldo total al régimen genocida. Creo que donde sí hay señales más claras es en el caso de Ucrania, que Trump está dispuesto a acabar con ese asunto. Ya también ha mandado señales bastante claras a Volodymyr Zelensky, que ya incluso se rumora que le están ya preparando un lugar en Londres, en Inglaterra, para cuando termine claudicando en esta guerra proxy de Occidente en contra de Rusia, de un modo similar a lo que están haciendo en Georgia. Y me parece digamos, ese cambio va a ser más notorio en el este de Europa, pero no tanto en la región de Medio Oriente. Vimos al genocida Benjamín Netanyahu celebrar la caída del gobierno de Siria como si fuera un triunfo propio. Prácticamente se adjudicó el triunfo. Vemos a estas milicias de Al Qaeda 2.0 con otro membrete, con el membrete de HTS, diciendo que no está dentro de sus planes eh, atacar a Israel ni cosas de esta índole, lo cual cada vez deja más claro a qué tipo de intereses funcionan estos grupos paramilitares en Medio Oriente. Netanyahu, inmediatamente después de la invasión, más allá de los altos del Golán, en el territorio sirio, donde continúan con este proceso de expansión colonialista, ya también lanzó advertencias a Irán, que es otro de los países que está en la lista junto con Irak, que digamos no se ha podido recuperar de la invasión estadounidense de 2003, después de todo el caos que se generó, y lo mismo que ha pasado en Libia. Y digamos que esta ofensiva relámpago que detonó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, pues va a traer una mayor fragmentación y pulverización de los estados en la región de Medio Oriente, precisamente para facilitar este proceso de expansión colonialista. A mí me parece que Irán está en una encrucijada muy grande. Ya han advertido que posiblemente lancen ataques, e incluso Trump ya también ha mandado o insinuado esta posibilidad. De enfocar sus miras en contra de Irán, además de América Latina, que digamos todo su gabinete de política exterior está muy encaminado al golpismo en América Latina, que creo que va a ser una de sus prioridades en materia exterior por el tipo de perfiles que ha nominado como encargado del Departamento de Estado, a Marco Rubio, etcétera, etcétera. El boina verde que pretende mandar como embajador en México también es una señal muy clara de por dónde va esa situación. Pero digamos, en el contexto de Medio Oriente, me parece que sí van a tratar de seguir acorralando a Irán. Creo que los próximos que quedan vulnerables son el caso de Libia, el caso de Líbano, perdón, el caso de Irak, que digamos, pues, y ya el siguiente blanco vendría siendo Irán. Por ahí también ha habido algunos bombardeos recientes, muy poco comentados en la prensa hegemónica, en la prensa globalista de Estados Unidos en contra de Yemen, que también, digamos, ha sido uno de los focos de resistencia en esta región de Medio Oriente cada vez más dividida, más fragmentada. Y me parece que el gobierno de Irán va a tener una encrucijada muy difícil. ¿Por qué? Porque ante una próxima agresión por parte de Israel y sus aliados de Occidente, Irán va a tener que tomar la decisión si entrar de lleno a la guerra, que no es una decisión nada fácil entrar en una situación de estas, pero el problema es que si siguen aplazando y si siguen demorando, es muy posible que les vayan comiendo terreno poco a poco y que cuando tengan que librar la guerra, que se ve prácticamente inevitable, Irán queda en una posición más desprotegida. Entonces va a ser una decisión de hasta qué punto va a aguantar el régimen de Irán, pues seguir conteniendo este expansionismo colonialista de Israel y sus aliados. Bueno, lo del genocidio en Palestina, pues nos muestra hasta qué punto están dispuestos a llegar con tal de conseguir sus fines y sus intereses abiertamente colonialistas, genocidas en toda la región de Medio Oriente, ¿no? Si bien el genocidio empezó en octubre del año pasado, fue este año realmente donde se ha llevado la mayor parte de las masacres a través de bombas, a través de epidemias de hambre, con la que están tratando de despejar el territorio para tratar de colonizarlo, y es exactamente lo que está pasando hoy en el sur de Siria. Y me parece que estas milicias disfrazadas de grupos supuestamente terroristas,
que utilizan el término de terrorismo al contentillo de los intereses del expansionismo estadounidense para librar sus guerras proxy contra sus adversarios, sus enemigos, pues es más o menos la misma táctica que están siguiendo en América Latina para instalar sus bases militares con este pretexto de combatir a la delincuencia y a los grandes cárteles, que ellos hicieron grandes, que ellos los volvieron transnacionales. Y digamos, me parece que es muy delicada la situación porque sobre todo cuando empiezas a ver también cómo está la economía de algunos países de Europa, el caso de Alemania, que está en pleno proceso de desindustrialización, acaban de lanzar una moción para remover a Scholz y anticipar elecciones para presidente después de su desastroso manejo y de su complacencia a la hora de proteger a sus amos de Occidente que dinamitaron el gasoducto Nord Stream a costa de la población alemana y ahora pues están pagando los platos rotos. El caso de el pequeño tirano Emmanuel Macron, que también está tratando de imponer su voluntad en Francia por encima de la voluntad popular plasmada en las elecciones. Entonces, digamos, se avecina también un ambiente muy complicado económicamente en Europa y eso también puede agudizar la agresividad del bloque hegemónico occidental para tratar de afianzar posiciones en lugares como Medio Oriente y también en África, donde van a tratar de recuperar algo del territorio perdido. Ya. Gracias, gracias, Manuel Hernández Borbolla. Cristian Nader, en noviembre del año pasado tuvimos también oportunidad de estar ahí en Palestina, en Cisjordania y en Egipto intentando llegar a Rafah para ver si podíamos entrar a Gaza. Eso no fue posible. Tuvimos una entrevista con el embajador de Palestina en la Liga de los Países Árabes, el representante de Palestina en la Liga de los Países Árabes. En esa entrevista le preguntábamos al embajador, ¿y dónde están la Liga de los Países Árabes? ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué no están haciendo un apoyo al pueblo palestino frente a este genocidio? Eh, y te preguntaría también en ese sentido, porque uno ve los escenarios viendo la llegada de Trump, viendo a Netanyahu, el posicionamiento que tiene todavía, y viendo el papel de la Unión Europea, pues no veo un destello en la oscuridad, pues, ¿no? Para el pueblo palestino, y no me refiero solamente al que está en Gaza, particularmente el de Gaza, sino al de Cisjordania o al pueblo palestino que está en Líbano, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, cómo se, qué se puede hacer desde tu lectura? ¿Cuáles son los escenarios en ese sentido? Porque vemos también un congelamiento de los países de la Liga Árabe. Bueno, paulatinamente en las últimas 5 décadas, la Liga Árabe se acabó convirtiendo en un instrumento de Estados Unidos, comenzando con Egipto a finales de los 70s, que normaliza relaciones con el ente. Le siguen Jordania y paulatinamente las petromonarquías del Golfo. De hecho, no nada más en el caso palestino, sino también en el caso sirio. En el momento en que hace 2 años se normalizan relaciones con Siria para aceptar nuevamente al gobierno de Bashar al-Assad, una de las primicias y un fundamento de esta readmisión es que Siria tenía que romper con Irán. Era lo fundamental. No rompen con Irán y estamos viendo el escenario, ¿no? La Liga Árabe, tomando en cuenta quienes dominan son las petromonarquías del Golfo, los wahabíes saudíes, todas las familias Al Nahyan, Al Maktoum, Al Thani, de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, se han entregado por completo a Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, a los gobiernos, no a los pueblos, no exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la traición a la causa palestina ha sido paulatina y se puede evidenciar. De hecho, los mayores aliados de aquella causa no son grupos mayoritarios o gobiernos que aglomeren gran parte de la atención occidental. Estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah en su mayoría ni siquiera son suníes, son chiíes o decimanos que viven en la República Islámica, en Líbano y al mismo tiempo la República Islámica de Irán. La Liga Árabe es algo muy similar a la Unión Europea, simplemente en un contexto del Mashrek y del Magreb, ¿no?
Y no nada más me refiero a esos países del Golfo, incluso también lo podemos ver en Marruecos. Mohamed VI, pues también es un instrumento de Occidente, al grado que están a punto de construir una base sionista en las aguas del Mediterráneo, muy cercanos a la Unión Europea, ¿no? Entonces, es la Liga Árabe traicionando justamente, porque hay que entender también que el proceso en contra del pueblo palestino y en contra de los pueblos araboparlantes, sí, digamos, el epicentro es el ente sionista, pero alrededor del ente sionista, durante 200 años, desde la primera mitad del siglo XIX, han creado proyectos coloniales subordinando a familias y a clanes regionales, primero los británicos y luego los estadounidenses. Entonces, del pueblo palestino no les importa absolutamente nada, ¿no? Lo que les importa es seguir manteniendo el dominio de estos territorios, manteniéndose fieles a los deseos de Occidente y por supuesto también vinculándose y normalizando lazos con el ente sionista. Algo parecido ocurre con los turcos. Los turcos públicamente, lo mencionaba hace rato, Erdogan afirma que él es amigo del pueblo palestino, pero por abajo del agua, bueno, ni siquiera por abajo del agua. Él mantiene relaciones comerciales, militares y estructurales con el ente sionista, al grado que con asistencia israelí, Erdogan y Aliyev en suelo caucásico estaba matando armenios, ¿no? Entonces, junto con los sionistas, y lo mismo operan en suelo libio, etcétera. Entonces, estamos viendo una traición generalizada al pueblo palestino porque la dependencia de estos gobiernos con respecto a Estados Unidos es enorme y temen mucho a lo que se pueda avecinar en los próximos años porque las poblaciones de Jordania con los hachemíes, de Arabia Saudí con los saud, etcétera, etcétera, cada vez es más tensa. Los pueblos están hartos de tener que soportar estos regímenes que no tienen ninguna, vaya, nunca fueron electos realmente, ¿no? Entonces, por eso su subordinación con Estados Unidos. Lamentablemente, el pueblo palestino, por parte de los gobiernos araboparlantes, está solo. Siria fue uno de los últimos gobiernos que, de hecho, Siria, la República Árabe Siria, último emblema del panarabismo, del nacionalismo árabe, del nacerismo, ha caído. Entonces estamos hablando que todos los gobiernos de la región o son gobiernos que están subordinados a Estados Unidos o que están en un caos perpetuo, y me refiero concretamente al caso iraquí y al caso sirio, ¿no? Y buscan llevar este caos fuera del mundo araboparlante, como lo dijo Manuel hace unos momentos, llevarlo a la República Islámica de Irán, y entonces, como también lo mencionó Manuel, la República Islámica, el gobierno de Teherán está en una encrucijada, tienen que tomar decisiones ya, inminentes, porque cuando llegue Donald Trump al poder, de acuerdo a la política exterior que está dictando prácticamente el régimen de Tel Aviv, es ir en contra de la República Islámica, y la República Islámica tiene que decir, en primer lugar, si va a continuar con la fatua de Ruhollah Khomeini de no tener un armamento nuclear, y creo que estamos por primera vez vislumbrando que la República Islámica podría tener la bomba con tal de lograr un poder de disuasión frente a una potencia como la sionista, que tiene 400 armas nucleares, un arsenal químico y un arsenal biológico, y es sostenido por Estados Unidos. Entonces, el escenario en la región es sumamente complicado. Si lo trasladamos a otros contextos, por ejemplo, al contexto caucásico, como también lo mencionó Manuel en el caso de Georgia, pues en este momento en Georgia están operando una revuelta de colores, están colocando un títere occidental en el gobierno, eso intentan hacer, y a fin de cuentas también se hablaba hace una semana de que probablemente se haya llegado a un acuerdo, yo lo dudo mucho, pero que se haya llegado a un acuerdo de intercambio territorial. Cuando llegue Donald Trump esto se confirmará, si es que ocurrió. Rusia recibe todo el este ucraniano a cambio de que el ente sionista y Turquía se queden con el territorio sirio y llegan a la balcanización. Yo lo dudo mucho porque es contraproducente también para Rusia, pero se está empezando a manejar en los medios, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos nada más en la región de Mashrek-Magreb, hay que llevar esto más al contexto del oeste asiático y mencionar una cosa, sí, el plato fuerte, por lo menos regionalmente hablando para el imperialismo occidental, es la República Islámica de Irán, pero todo apunta también a que los siguientes 4 años en este periodo de Trump que se avecina será justamente el blanco primigenio, la República Popular de China, porque obviamente cuando tú cortas y destruyes la República Árabe Siria, que es la puerta de entrada de China hacia el Mar Rojo, y al otro lado del Mar Rojo se encuentra África, le estás dando un golpe muy importante a China, ¿no? Y la misma narrativa que están utilizando en contra de Irán o en contra de Rusia, también la están utilizando en contra de China. Mencionar también algo importante, hay un problema que está pasando muy desapercibido en los grandes conglomerados mediáticos. En suelo sirio hay aproximadamente 80,000 ciudadanos chinos. Unos dirán, pero bueno, ¿dónde están? Me refiero concretamente a grupos uigures, grupos túrquicos de Xinjiang, del oeste chino,
que han sido subvencionados por Turquía, aerotransportados como paramilitares a esa zona, incluyendo a sus familias. Y en este momento lo que se busca también en suelo sirio es un cambio demográfico. Túrquicos, justamente de China, que también se avecina el llamado efecto cucaracha. Tarde o temprano, estos sujetos van a regresar a China y orquestar una revuelta en contra del gobierno chino al oeste de China. Entonces, ahí podemos ver más o menos las maquinaciones por parte de Washington, que tampoco es algo nuevo. La guerra en contra de, lo repito, la guerra en contra de Siria comienza hace 13 años, se normalizan las cosas un poco en 2018-2019 con la victoria de la República Árabe Siria, con asistencia de Hezbollah, de la República Islámica de Irán y de Rusia, y por un error estratégico muy importante del gobierno de Damasco, de Bashar al-Assad, estamos en este escenario, ¿no? Bashar al-Assad pudo haber abierto un tercer frente justamente en el Golán, y esto no hubiera ocurrido, lamentablemente no ocurrió, y estamos hablando ya de la desaparición de la República Árabe Siria y al mismo tiempo la agudización del genocidio en contra del pueblo palestino, que lo repito, estamos hablando del asesinato de una 10ª parte de la población gazatí, que son más de 200,000 personas. Muchísimas gracias, Cristian. Manuel, tú ya hablabas de la situación del Líbano, pero en específico, si podemos hablar de Hezbollah, vimos pues un cambio también este año muy fuerte. Al principio de año me acuerdo que platicábamos aquí en la mesa de que dado que estaba Irán financiando pues a Hezbollah y que estaba detrás también en términos de armamentos, podría hacer frente a Israel y vimos otro camino. ¿Cuál es tu valoración de lo que ha pasado con Hezbollah también? Sí, pues me parece que es una de las organizaciones que han tratado de contener esta expansión de Israel, pero me parece que también no ha sido muy alto el apoyo que ha tenido por parte de países como Irán, como el mismo Siria en su momento, como otras potencias, como el caso de Rusia, que yo creo que también, eh, a pesar de que durante un tiempo estuvieron ayudando a sostener al gobierno de Bashar al-Assad, el mismo conflicto en Ucrania, el frente que están abriendo en Georgia, los otros frentes que quieren abrir ahí en la región de el Turquestán, ahí en donde está Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, etcétera, etcétera, que también es precisamente la zona que mencionaba Cristian, donde colinda con la frontera con China y la región de los uigures, digamos, ha hecho que tengan que enfocar sus recursos y sus miras precisamente en asegurar sus territorios. El problema que tiene Rusia, o uno de los problemas, pues es el factor demográfico. Después de la Segunda Guerra Mundial perdieron una enorme cantidad de personas, sobre todo hombres, y que eso lo siguen resintiendo hasta el día de hoy. Normalmente en Moscú, pues el número de mujeres es mucho mayor al de hombres, precisamente por este factor demográfico, y me parece que esa es una de las situaciones que ya no hicieron posible seguir sosteniendo o seguir ayudando al régimen de Bashar al-Assad para contener esta expansión de los sionistas apoyados por las potencias occidentales. Entonces, me parece que organizaciones como Hezbollah pues, van a quedar muy debilitadas después de la caída de Siria. Irán tiene que replantearse muchas cosas porque precisamente se le vienen encima tarde o temprano. Ya es cuestión de tiempo. ¿Qué tanto van a tardar en llegar hasta Irán de manera más clara y contundente? Pues está por verse, ¿no? Porque ya han sufrido varios atentados en su territorio, ya hubo una respuesta por parte de Irán, no ha sido suficientemente disuasiva para contener al genocida Benjamín Netanyahu y que hasta el día de hoy no tiene una sola sanción, y me parece que eso también va a pegar mucho o ha pegado mucho a la legitimidad de Occidente como potencia hegemónica, porque hoy nadie puede tomar en serio estas farsas del derecho internacional, los derechos humanos, etcétera, etcétera, que han sido instrumento de propaganda liberal. El tema de los calabozos en Siria, no pudieron demostrar el tema de las prisiones en Siria, pero qué vuelo le dieron en los medios occidentales, en los medios liberales, en los medios globalistas a este asunto para tratar de justificar la caída de Siria. Y tratando de ocultar que el mayor beneficiado de esto pues es Israel, Estados Unidos y el caso de Turquía, ¿no? Entonces, me parece que el mundo está entrando
en una situación muy, muy compleja. Es una guerra multidimensional por varios frentes y que estas embestidas por parte de Occidente, entre más se va debilitando económicamente Occidente, más van creciendo las potencias emergentes. Falta ver o basta ver los datos recientes del Fondo Monetario Internacional de cómo las principales economías del mundo que están creciendo hoy son las del bloque de los BRICS. En primer lugar, India, con cerca de 7% de crecimiento anual, posteriormente China, Indonesia, que también se ha sumado al BRICS más, y Rusia está también entre los países con mayor crecimiento económico, mientras que la potencia económica de Europa, que es Alemania, está con cero crecimiento este año. Em, el caso de Francia, pues con crecimientos muy mínimos y digamos, están obteniendo un agotamiento de este modelo neoliberal y que ya no tiene más hacia dónde expandirse a través de gobiernos títeres. Cada vez el modelo neoliberal generó mayores resistencias en muchos de estos países, en muchos de estos territorios que fueron devastados. La gente ya no acepta tan fácilmente esta propaganda neoliberal que la han tenido que otra vez darle un proceso de maquillaje y de reempaquetado con esta farsa de los libertarios al estilo Javier Milei y demás, que es prácticamente el modelo que quieren impulsar en esta era post-neoliberal. Los tecnócratas, expertos en técnica, que sabían de matemáticas y operar, pues ahora son sustituidos por fascistas declarados. Psicóticos con motosierra, y es más o menos el modelito que están tratando de impulsar las huestes trompistas aquí en México con el tema de Eduardo Verástegui, eh, el actorcillo este que quieren impulsar como el próximo presidente a las órdenes de Trump. Ya se habla incluso de fundar un partido político en México que se llame México Republicano, digamos, una especie de franquicia del Partido Republicano en el contexto mexicano. Están tratando de reclutar gente en toda la zona cristera del Bajío, principalmente Guanajuato, con el exgobernador Oliva operando esos temas. Y es precisamente pues una nueva fase del imperialismo estadounidense en la era post-neoliberal para tratar de afianzar sus territorios. Entonces me parece que vamos a estar viendo muchas de estas revoluciones de colores bastante más seguido de lo que estábamos acostumbrados. Ahí está el caso de Rumania. Y ahorita quién habla de Rumania y la manera en que de un brochazo, ahí a través de lofer y de guerra judicial, este, tiraron completamente las elecciones porque el candidato que ganó era contrario a los intereses de la Unión Europea. Entonces me parece que este tipo de arrebatos y de desplantes de Occidente van a ser una constante y pues los pueblos que han sido históricamente avasallados por este colonialismo, principalmente anglosajón, pues tienen que tomar cartas, ser muy conscientes de a qué se están enfrentando y tomar medidas para ello, cosa que en el contexto mexicano pues no veo tan claro que las élites de Morena y la 4T estén como en esa sintonía, sino más bien están muy interesados en tratar de posicionar sus intereses y sus ambiciones personales a costa de la gran amenaza que estamos enfrentando ahora en esta nueva etapa con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gracias, gracias Manuel Hernández Borboya. Cristian Nader, déjame hacerte una pregunta un poco más abierta. Se me venía ahorita viendo toda la situación en Medio Oriente y en Europa Occidental, se me venía esta escena en estos cartones de Quino en Mafalda, cuando le pregunta, Mafalda le dice a Felipito, ¿te imaginas, Felipe, que no existiera la distancia? Y entonces Felipe, todos sus gustos y placeres, se le venía la imagen del Ku Klux Klan, de Pelé, la guerra mundial, etcétera, etcétera, y se desmaya, se colapsa pensando en los distintos mundos, que no hubiese distancia. En la lógica de esta situación que se está viviendo en Medio Oriente, y el papel que juega Estados Unidos y el papel que está jugando también Rusia con Vladimir Putin, y esto que sucede en Siria, teniendo un Netanyahu, perdón que coloque a estos actores ahí en un combo, pues uno puede entender que te inclines hacia un lado, pues hay una corriente pues anti-estadounidense, otros anti-Vladimir Putin o anti-Unión Soviética, otros, en el caso de Netanyahu, bueno, pues ya
ya sabemos por los distintos posicionamientos. En Siria, con el régimen de Bashar al-Assad, que pues hay quienes lo defienden, quienes lo critican, etcétera, etcétera. Y me parece que de pronto todo se revuelve un poco y que la audiencia que está escuchando, que te está escuchando, que nos está escuchando, pues la tendencia es, pues apoyo a este mandatario o apoyo a este otro. En la lógica y en la documentación que uno va viendo del actuar de cada mandatario, pues ninguno es santo y todos tienen pues muchas vidas ahí a cuestas de los regímenes que han estado implementando. En el movimiento que está habiendo en Medio Oriente, me quedo pensando en el papel que está jugando o va a jugar Rusia y en dónde dejar también a China. ¿Cómo colocas ahí a China también en esta guerra económica que ahora hay, ¿no? Y perdón, por eso decía que se me venía la imagen de Felipito y Mafalda, porque es como un combo de contenidos que te estoy colocando y que pues sé que lleva un tiempo una respuesta de esa naturaleza cuando hago una mezcla de tantos temas. Pero ¿cómo estarías colocando ahí el papel de Rusia y de China? El de Estados Unidos creo que tenemos más claro lo que se nos avecina con él. Bueno, con Rusia, históricamente, desde antes de ser la Federación Rusa, tenía buena relación con el gobierno sirio, desde que el partido Baas en Siria toma el control del poder, antes de los Assad, de hecho, porque el panarabismo y el nacionalismo árabe realmente surge en Siria, con un personaje llamado Michel Aflaq en los años 40, que tenía conexiones con el socialismo soviético, pero también muchas diferencias profundas, ¿no? Sin embargo, la Unión Soviética y luego la Federación Rusa mantienen una presencia bastante estable en suelo sirio, al grado de tener una base militar muy importante en aguas cálidas en el Mediterráneo, en Tartus, que todo parece indicar que la base de Tartus va a salir, se van a trasladar todo parece indicar que a suelo libio, aunque todavía no está confirmado, a Tobruk. Y bueno, la relación entre el gobierno de Bashar al-Assad y con Vladimir Putin era muy buena en un momento clave también, ¿no? Porque la agresión en contra de Siria no nada más es en contra de los pueblos levantinos, también es una agresión en contra de la Federación Rusa. Porque en el momento en que tú le quitas un puerto de tal importancia a Rusia y presencia en aquella región, que también es una región histórica para la ortodoxia, además, pues, por el caso de Antioquía, además, Antioquía digamos, la primera gran sede, antes de Alejandría y antes de incluso de Roma, de las ortodoxias orientales, algo para Rusia muy simbólico e importante. Entonces es un golpe muy duro para Rusia. Rusia no queda profundamente debilitado en el contexto sirio, también hay que entenderlo, mencionaron ahorita ustedes, de hecho, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Donbass y en el oeste ucraniano es de mayor importancia a Rusia porque su órbita y sus fronteras occidentales están amenazadas, y no nada más ahora en esta región, sino también en el Báltico, también en el Cáucaso, etcétera. Entonces, Rusia va a mantener su presencia, pero una presencia ahora un poco más marginal, aunque también es importante mencionar una cosa, Rusia también se traslada y mueve sus intereses en dirección más hacia el oeste, concretamente a África. Rusia en este momento, junto con China, ahorita voy a hablar del caso pequinés, tienen grandes intereses en suelo africano, concretamente en el Sahel y específicamente en el oeste, o sea, toda la zona ya en la costa, casi en la costa atlántica, donde está Burkina Faso, Mali, Níger, ahora también en Chad, incluso y Senegal tal vez probablemente en los próximos meses. De ahí se ha trasladado, es un epicentro importante. ¿Por qué? ¿Y qué rol tiene China? Ahora sí lo podemos mencionar. Cuando se forja el proyecto de la nueva ruta de la seda con el ascenso de Xi Jinping, tanto Siria, pero también los países del lado africano al otro lado del Mar Rojo son de una importancia fundamental, porque todas las rutas mercantiles e incluso energéticas que China está construyendo de la mano de todos estos gobiernos tienen que pasar forzosamente por ahí. Y el Sahel se ha convertido en una zona fundamental
pues justamente para la presencia china, pero también para la presencia rusa. Recordemos lo que ha pasado también, que por primera vez en 200 años los franceses fueron expulsados de aquellas tierras, ¿no? Y justamente los gobiernos de Mali, de Burkina Faso, de Níger han pedido asistencia de la Federación Rusa, pues para protegerse no tanto del terrorismo, a fin de cuentas es la vanguardia de Occidente, y me refiero ya sea en Siria, a través de Al-Nusra, que ahora lo ha convertido en Tahrir al-Sham, que realmente es Al-Qaeda en suelo sirio, pero también Boko Haram, por ejemplo, ¿no? O Al-Qaeda occidental en el oeste africano. Para eso han pedido la asistencia de la Federación Rusa y hasta el momento lo han logrado. Estados Unidos y Francia han perdido, digamos, el centro de mando de guerra dronizada en el occidente africano, lo cual es muy importante. Entonces Rusia continúa teniendo presencia en el sur global, simplemente se ha trasladado a otros contextos. China, que pierde, por ejemplo, en el caso de la caída del gobierno de Damasceno de Bashar al-Assad. La relación entre China y Damasco fue buena, pero tampoco fue excelente. De hecho, esa es siempre una crítica que se le hace a China, que China mantiene relaciones prácticamente con todos, incluso con el ente sionista. Por ejemplo, el puerto de Haifa en la Palestina ocupada, toda la infraestructura pues, era de la República Popular de China, pero también China mantenía una excelente relación con el gobierno, concretamente con la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah. También tendremos que hablar justamente de esa Autoridad Nacional Palestina, la cual es muy criticable también, porque también está alineada a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de la misma Liga Árabe. Pero lo que pierde China en este momento es la posibilidad de cierta armonía en este proyecto estratégico de la nueva ruta de la seda que pasaba por suelo sirio, ¿no? Y mencionar una cosa también, uno de los motivos por los que viene la destrucción de la República Árabe Siria a partir de 2011 tenía mucho que ver con los energéticos. Había un proyecto de un gasoducto gigantesco de gas natural catarí. El gasoducto catarí forzosamente pasaba por Jordania y por Siria. El gobierno de Damasco se negó a este proyecto porque ya había acordado con la República Islámica de Irán un proyecto similar que también procedía del Golfo Pérsico, pero del lado iraní. Y ese es uno de los motivos por los que los cataríes, de la mano de Turquía, que representan a Al-Qaeda y a la Hermandad Musulmana, inician la destrucción de Siria. Este gasoducto no podía pasar por ahí. El otro gasoducto, el antagónico, el de capital iraní, también tenía capital chino. Y este proyecto se estaba volviendo a configurar con la supuesta pacificación en 2018-2019 y se ha vuelto a venir abajo, ¿no? De hecho, los medios turcos y los medios cataríes principalmente en Al Jazeera están de fiesta porque todo el tiempo están celebrando esto y todos los bulos de guerra cognitiva que está ejerciendo la BBC o CNN también Al Jazeera los hace constantemente, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, el caso de las prisiones. Esto es una telenovela y no es la primera vez que lo vemos en el caso sirio. Hemos visto montajes químicos en los que incluso la BBC participó maquillando a gente que parecían zombificados y víctimas supuestas de un ataque químico, o el caso de Bana a la vez, esta niña que pues, era un producto, una mascota de Recep Tayyip Erdogan y la vendió Occidente como la última niña en el último hospital de Siria, ¿no? Y tenemos otros casos también importantes, los cascos blancos, ¿no? Los cascos blancos compuestos por decapitadores del Frente al-Nusra o de Daesh, que de pronto se cambiaban de vestimenta y posaban como rescatistas cuando eran decapitadores. Esos decapitadores ahorita están en Damasco. Ese es el gran problema de todos, ¿no? Tenemos un gobierno de Al-Qaeda, pero es un gobierno de Al-Qaeda que ha sido fundamental, de acuerdo incluso a los principios sionistas. Hace 8 años veíamos en el Golán sirio ocupado desde el 67 a miembros de Al-Qaeda siendo atendidos por los médicos sionistas. Entonces a nosotros no nos sorprende nada. Simplemente, como lo menciona Manuel, estamos en una guerra cognitiva que forma parte de una guerra híbrida de múltiples frentes, incluyendo el mediático. China no sale muy dañada de este proceso, sin embargo, sus intereses, pues obviamente, siendo el Mar Rojo y siendo el Oriente Mediterráneo una zona fundamental del tráfico de mercancías desde hace 3.000 años y todavía lo es, principalmente de hidrocarburos, por supuesto que la va a afectar. Pero también se puede vislumbrar, y lo mencioné hace ratito, no solamente es en contra de Siria o en contra de Palestina, también es en contra de la República Islámica de Irán y también es en contra de la República Popular de China. Y debido a que el ente sionista, pero principalmente su gran mecenas, que es Estados Unidos, utiliza refritos constantemente, China sabe qué es lo que se avecina, ¿no? Y cómo lo harán para ir en contra del gobierno popular en Pekín. Estamos viendo una guerra multidimensional que utiliza paramilitarismo, guerra mediática, pero también ejércitos regulares. Y lo vamos a ver en el caso de Taiwán y lo vamos también a ver en el caso al otro extremo de China, en Xinjiang, en la zona uigur frente a Asia Central. Entonces todo está conectado, ese es el gran problema, que
que los BRICS se van a ver afectados, por supuesto que se van a ver afectados. Sin embargo, la economía de los BRICS, pese a estos grandes golpes, es mucho más, está mucho mejor estructurada y tiene mucho mejor soberanía que los países como mencionaron ustedes, como es Europa Occidental. Europa Occidental como tal ya no existe. Europa Occidental es una prefectura colonial estadounidense sin recursos, sin materias primas, y tenemos el caso alemán, que justamente el gobierno de Olaf Scholz, por seguir los postulados y órdenes de Washington, decidió regresar a la era del carbón. Estamos hablando que en el suelo alemán está en 1825, mientras justamente en China o incluso la India, que también tiene una relación bastante problemática con Pekín, pues prácticamente están a pasos agigantados convirtiéndose en las mayores economías del mundo, y mencionaría otros que se les ha ingresado al proyecto de los BRICS Plus, que todavía no entran como miembros plenos, pero sí como socios. Tenemos el caso de Indonesia, que en los próximos años se va a convertir en la sexta economía del mundo, y también tenemos otras potencias que podían ingresar a los BRICS. De hecho, este ingreso de los BRICS a finales de 2024 fueron los países del sudeste asiático, que es fundamental también por los puntos de estrangulamiento. Pero lo que va a ocurrir en 2025 es muy importante, porque vamos a ver un ingreso por lo menos de 5 estados africanos a los BRICS Plus. El caso de Venezuela sigue en el tintero, y hay que entender también el rol que no he mencionado mucho el caso latinoamericano, pero tenemos el caso de Lula da Silva, que decidió subordinarse a los intereses occidentales de una manera muy similar a que los países árabes traicionaron la causa palestina. Pues tenemos a un Lula que es muy distinto al Lula de hace 2 décadas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Manuel, yo quería preguntarte justo esto de América Latina y México, ¿cómo afecta todo este escenario, cómo impacta todo este escenario que están analizando en este territorio latinoamericano y en México, ¿no? Hay quienes dicen estamos muy lejos de este conflicto y no hay un impacto, y bueno, pues todo lo contrario. ¿Cuál sería tu valoración de esto? Y lo otro, Manuel, es cómo transformar este escenario mundial que estamos viviendo. Decíamos en enero veíamos un escenario, ahora vemos un escenario más complicado, más difícil. Y bueno, cuando hay una disputa de poder, una disputa también por los recursos naturales y otro que hemos estado aquí insistiendo, una disputa por las ganancias financieras. En el mundo financiero también hay una situación ahí, me parece, de disputa muy, muy importante, las grandes ganancias que está habiendo en este genocidio, pero también en la guerra entre Rusia y Ucrania, se están dando en este espacio financiero y en las bolsas a nivel mundial. ¿Qué decir sobre esto también, Manuel? Sí, a final de cuentas, aunque parezca lejano, muchos de esos acontecimientos sí repercuten directamente, y en el caso, por ejemplo, de México, pues lo vemos con la inflación que se detona a partir del conflicto en Ucrania, ¿no? Con las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia, pensando que con eso iban a desfondar a la economía de Rusia, cuando resultó que Putin ya estaba muy preparado para, para ese escenario, y se da una vuelta de tuerca en lo que incluso la BBC llamó el equipo de economistas de Putin, que le pega directamente al tema del dólar. Uno de los grandes legados el genocida Joe Biden, además del genocidio en Palestina, el conflicto en Ucrania con sus intereses gaseros, en donde está metido su hijo, a quien acaba de indultar hace apenas unas semanas, a Hunter Biden, que estaba metido ahí en el rollo de la empresa Burisma Holdings, etcétera, etcétera, que son parte de los intereses económicos específicos del el clan de Joe Biden y demás. Pues va a ser la desdolarización del mundo, que va a ser una de las cosas que Trump va a tratar de evitar con sus métodos de amenazar, de chantajear, de imponer aranceles del 100% a quien no acate el dólar como divisa, que había sido una de las armas geopolíticas por excelencia de Estados Unidos, porque pues así sortearon, por ejemplo, la crisis de la pandemia de COVID-19. En los últimos años, Estados Unidos ha impreso más dólares que en 200 años anteriores de historia, que tiene Estados Unidos como república independiente, entre comillas, de Inglaterra. Y digamos, el hecho de que todas las transacciones del petrodólar sobre todo del mercado de energéticos y de hidrocarburos se hicieran en dólares, pues hacía que pudieran imprimir sin que se viera una inflación tan directa como si lo hiciera cualquier otro país, ¿no? Esta arma
geoestratégica del dólar como divisa hegemónica, pues ha sufrido un duro revés que difícilmente se va a levantar de ello, porque cada vez hay más desconfianza en el manejo de Estados Unidos y sus sanciones al contentillo para tratar de posicionar sus intereses. Entonces, incluso aliados de Estados Unidos, como el caso de Arabia Saudita, pues están empezando a replantearse hasta qué punto seguir comerciando en dólares y sobre todo con los países BRICS que están empezando a ganar terreno en el aspecto económico. Y me parece que a medida que Estados Unidos y su debilitado aliado de la Unión Europea, cada vez más mermado, porque a final de cuentas ya no producen toda su planta industrial durante el neoliberalismo, la trasladaron a los países asiáticos principalmente y otro poco a algunos países de América Latina. Y esta incapacidad de producir, pues les ha hecho que todavía te controlen los mercados financieros, las calificadoras de riesgo, que utilizan también como arma geoestratégica, pero ya no producen y por eso sus economías ya no están funcionando como antes. Eso les va a empezar a generar bastantes tensiones internas que ya están empezando a ocurrir dentro de los mismos países de la Unión Europea. Y tienen pues esos problemas muy grandes para mantener la cohesión de sus estados-nación con todo el tema de la migración, con todo el tema de las posturas de sus gobiernos súbditos a los intereses de Estados Unidos y Reino Unido. Y Estados Unidos lo que va a tratar de hacer, pues, es afianzar su control y su dominio a través de su doctrina Monroe en toda la región de América Latina. Ahí estamos viendo cómo el junior de Daniel Noboa, el facho Daniel Noboa, pues ya prácticamente le abrió las puertas a Estados Unidos para instalar bases militares, por ejemplo, en la isla de los Galápagos, que es parte del proyecto de Estados Unidos de afianzarse, sobre todo de la costa oeste de Sudamérica, para impedir la entrada de capital chino, por ejemplo, a un puerto que se ha creado en Perú para tratar de conectar el mercado chino con Sudamérica, impedir que este mercado chino o el capital chino llegue a Argentina, llegue a Brasil. Y me parece que pues, vamos a ver una política con mucho énfasis en América Latina y estas señales que ha mandado Trump de poner a Marco Rubio, un declarado golpista que intervino en los intentos de golpe en Venezuela en 2019 con Juan Guaidó, su títere, etcétera, etcétera, que intervino en el golpe en Bolivia a Evo Morales ahí luego de un proceso electoral también ríspido. Pues es lo mismo que están replicando con el golpe a Pedro Castillo en Perú, el títere Daniel Noboa, que pues es muy funcional a los intereses de Estados Unidos, y los gobiernos progresistas, aunque han puesto una pequeña resistencia a esta hegemonía estadounidense, el hecho de que sean liberales, por definición, hace que no terminen de romper y que veamos episodios lamentables como este que mencionó Cristian, de Lula prácticamente funcionando a los intereses de la hegemonía estadounidense en contra de la unidad latinoamericana, sin una comprensión amplia de contra qué se está luchando en esta región de América Latina. Entonces, me parece que este pragmatismo, este liberalismo que siguen profesando muchos de los gobiernos progresistas en América Latina es un gran impedimento para que los países tomen medidas más de fondo a la hora de contener este tipo de amenazas. Por ahí vino Gustavo Petro en días recientes a visitar a Claudia Sheinbaum con una agenda bastante reservada, diría yo, o bastante hermética, que apunta precisamente a la política que ha tenido Petro frente a Venezuela, en donde lejos de reiterar el apoyo hacia Nicolás Maduro y hacia el régimen de Venezuela, que ha sido asediado por más de 20 años de manera muy sistemática y muy enfática en el caso de Venezuela, precisamente porque hay un gran interés de quedarse con las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las mayores o quizá la mayor reserva de oro en el mundo, como lo es en el caso de Venezuela, pues siguen los asedios, ¿no? El problema es que los aliados que pueda tener, por ejemplo, Venezuela, pues son ideológicamente endebles, precisamente por estas ideas liberales que todavía siguen muy arraigadas, lamentablemente, en el contexto de América Latina. Entonces, me parece que los pueblos latinoamericanos
tienen el deber de por lo menos radicalizar algunas de sus posturas para tratar de influir de alguna manera en las decisiones de gobierno, pero digamos la hegemonía mediática que todavía mantienen estos grupos afines al imperialismo estadounidense y a la superélite globalista que controla los mercados financieros, controla los medios de comunicación, controla las empresas farmacéuticas, etcétera, etcétera, sigue siendo una influencia muy grande y por eso también me parece que es un error estratégico que los gobiernos progresistas en América Latina pues no están invirtiendo en medios de comunicación, que debería ser una de sus principales respuestas geoestratégicas, como en su momento sí lo llegó a plantear Chávez con la creación de Telesur. Luego de ese intento de Chávez por crear Telesur, no ha habido otro intento de crear una gran cadena de televisión, de multimedia, para tratar de contener muchas de estas ofensivas mediáticas, y los gobiernos latinoamericanos siguen mirándose muy ensimismados en sus problemas caseros, sin darse cuenta o sin alcanzar a entender de manera más amplia, como sí lo hace Venezuela o como sí lo hace Cuba, pues de las implicaciones internacionales que tienen estos fenómenos que estamos comentando dentro de los proyectos nacionales y las tensiones que estamos viviendo. Este asunto de que Donald Trump está pensando construir un partido político filial del Partido Republicano en México, bueno, es un asunto para escandalizar a cualquiera y que sin embargo ha tenido ahí muy, muy poca visibilidad en la prensa mexicana, que pues, sabemos es afín a los intereses de la hegemonía estadounidense. Entonces, me parece que hay muchos flancos abiertos por donde puede el imperialismo estadounidense afianzar sus intereses geoestratégicos, sobre todo en América Latina. El hecho de que pues, seamos un continente alejado del resto del mundo, digamos, también le facilita mucho este proceso a Estados Unidos. Y van a tratar pues, de impulsar esta narrativa del narcoterrorismo, por un lado, tratar de lanzar su partido político con grupos de ultraderecha. Van a tratar o van a tratar de nominar, que a mí me parece que el gobierno mexicano debería rechazar tajantemente a este boina verde, Ronald Johnson, agente de la CIA, experto en operaciones encubiertas, que ya nos están diciendo pues, que van a tratar de extrapolar, magnificar la violencia en México, la desestabilización de los cárteles, para generar esta narrativa del narcoterrorismo y tratar de facilitar la dominación a través de la invasión suave. Es decir, este proyecto de la invasión suave, que ya se ha comentado en algunos medios estadounidenses, tiene varias aristas. La desestabilización con los grupos criminales que ellos controlan al contentillo, y lo acabamos de ver con la detención de Ismael Mayo Zambada y la violencia generada en Sinaloa, y al mismo tiempo, pues, el brazo mediático con el que van a magnificar cualquier crisis que ocurra, y al mismo tiempo vas a tener un embajador agente de la CIA operando este tipo de maniobras para generar desestabilización y tratar de abrir una grieta y que entre por ahí el partido político de Donald Trump, la ultraderecha y demás, que podría nominar a personajes como Ricardo Salinas Pliego, que lo hemos visto muy cercano a la CEPAC, que es la organización de ultraderecha trumpista, en donde está Javier Milei, donde está también Nayib Bukele, entre otros, ¿no? Entonces van a tratar de entrar por ahí y yo creo que hay que estar muy atentos a esta situación, dejarse de rencillas, disputas internas, tratar de entender lo que está en juego, porque digamos no es poco y creo que también en algún momento, si se llegaran a tensar mucho las relaciones con Estados Unidos, pues ahí está la carta de los BRICS que en algún momento podría llegar a utilizar México como moneda de cambio en alguna negociación difícil con Donald Trump.